Vamos a ver qué son campos vectoriales y sobre todo su derivada. En general, un campo vectorial es una función f que va de Rn en Rm. Por ejemplo, si yo tomo el campo vectorial que toma x, y, un vector en dos dimensiones, y me da el vector 3x, 3y, 3xy, este es un campo vectorial que va de R2 en R3. ¿Por qué? Claramente estoy tomando un elemento en dos dimensiones, tiene dos entradas, y me está asociando un elemento en tres dimensiones, tiene tres entradas. Estos son los campos vectoriales. Cada campo vectorial tiene a su vez asociado funciones componentes. ¿Cuáles son las funciones componentes? Pues bien, las funciones componentes son precisamente las entradas de los vectores. En nuestro caso, si yo digo, en mi ejemplo que yo tengo, perdón, en este ejemplo que estamos teniendo aquí, como está en R3, tiene tres funciones componentes. ¿Cuáles van a ser? Las vamos a anotar así. Es F1 será 3x, que es la primera entrada. F2 será el asociado a la segunda entrada. Y F3 no es otra cosa que el asociado a la tercera entrada. Entonces, lo que se hace en general es que un campo vectorial F, en general, un campo vectorial F que va de Rn a Rm tiene m funciones componentes. Esto es lo que es un campo vectorial. Ahora, para calcular la derivada de un campo vectorial, pues les subí un material en el cual pueden consultar todo lo de toda la teoría completa. A mí solamente en estos videos me importa hacerlo lo más práctico posible y me voy a enfocar única y exclusivamente a calcular su derivada. Entonces, la derivada de un campo vectorial se va a definir así. La derivada del campo vectorial f es una matriz. ¿Y qué matriz va a ser? Pues bien, va a ser la componente de la primera función con su primer parcial. La primera función, su segunda parcial. Y así, hasta que tenga la primera función con su derivada parcial respectiva. En la segunda fila, tendremos que poner la parcial de la segunda componente en x1, la parcial de la componente en x2 y así hasta llegar a la parcial de la componente en xn. Más para abajito, esto sería entonces la parcial de la función mésima, porque es la última, parcial de la función mésima, y aquí la última entrada será esta de aquí. Esto es lo que va a ser nuestra derivada. Por ejemplo, vamos a aprovechar que yo tengo la función que tenemos aquí arribita, esta función que tengo aquí, ya tengo cuáles son sus funciones componentes y voy a aprovechar para calcular su derivada. Entonces lo que voy a hacer esto un poquito más arriba, voy a reescribir las cosas. Con este espacio creo que lo hacemos. Ok. Entonces, en mi ejemplo, la derivada, vamos a ponerla en el ejemplo que tenemos, la derivada del campo vectorial f no es otra cosa que ¿quién? Pues bien, como va a R3 y parte de R2, entonces solo tendría la primera función componente respecto de x, que es la primera variable. La primera función componente respecto a y no hay más variables. Entonces, segunda función respecto de x, segunda función respecto de y más para arriba, tercera función respecto de x, tercera función respecto de y. Esto es lo que nos queda. ¿Por qué? Repito, porque nuestra función tiene dos entradas, que va de R2 y tiene tres componentes, por eso va en R3. Solamente es calcular parciales y acomodarles de diferente manera. Pues en este caso, F1 es esta que tenemos aquí. Entonces, F1 calculo sus parciales y sería parcial de F1 respecto de X, claramente es 3. Parcial de F1 respecto de Y es 0. Ahora pasamos a la segunda función, esta que tengo aquí, y calculo las parciales que dice acá. Y entonces calculamos eso. Parcial de F2 respecto de X, 0. Parcial de F2 respecto de Y, 3. Para finalizar,
pues tengo que hacer lo último con la tercera, que es parcial de f3 respecto de x, nos va a quedar 3y. Y parcial de f3 respecto de y nos va a quedar 3x. Y esto es lo que es la derivada. Si quieren verlo de otra manera, solo es calcular de cada función componente, de todas las funciones componentes, todas sus parciales. Absolutamente todas sus parciales. Y una vez que ya tengo hecho eso, simplemente los acomodo en forma de una matriz. Y eso es lo que la derivada. Voy a hacer un ejemplo más, lo voy a poner un poquito más abajito, pues todo esto está acá arriba. Lo voy a hacer en un color distinto. Y voy a suponer que yo tengo el campo vectorial f de x, y, z igual a 3x cuadrada y sobre z, e a la xy por z. Y entonces aquí claramente tengo dos funciones componentes. Esta será f1, esto será f2. Y lo único que voy a dedicarme a calcular es todas sus parciales. Parcial de f1 respecto de x, ¿quién será? 6xy sobre z. Parcial de f1 respecto de y, ¿quién me quedará? 3x cuadrada sobre z. Y parcial de f1 respecto de z me va a quedar menos 3x cuadrada y sobre z cuadrada. Ya tengo todas las parciales de f1. Ahora voy a calcular todas las parciales de f2. Lo pongo aquí abajito. Primer parcial o parcial de f2 respecto de x, ¿quién sería? Yz e a la xy. Segunda parcial de la función respecto de y, ¿quién sería? Xz e a la xy. Y tercer parcial de la función respecto de z, pues nada más sería e a la xy. Entonces lo que es mi derivada no va a ser otra cosa que calcular o acomodar estas parciales en una matriz, donde la primer fila es todas las parciales de la primera función. Entonces todas las parciales de la primera función nos quedaron 6xy sobre z, que es la parcial de x. La siguiente columna sería su parcial respecto de y, 3x cuadrada sobre z. Luego la misma función, su parcial respecto de z, menos 3x cuadrada y sobre z cuadrada. Y la segunda fila corresponde a todas las parciales de la segunda función, que en este caso sería parcial respecto de x, yz, e a la xy. Segunda función, todas sus parciales, ahora es con respecto a y, sería xz, e a la xy. Y finalmente la parcial respecto de z, que sería e a la xy. Y eso es lo que es mi derivada de campos vectoriales. Espero se den cuenta que nada más es calcular parciales, todas las parciales que hay, y acomodarlos de acuerdo a lo que dice esta fórmula. ¿Vale? Espero les sirva para resolver sus ejercicios.